Ahora, el lugar de procedencia, ahí también se equivocan los estudiantes. Con respecto al lugar de procedencia, es el sitio, el sitio, la ciudad o el municipio donde el paciente tuvo los síntomas. Donde pasó el momento en que se enfermó. Exactamente. Inclusive para muchas enfermedades importantes, porque si el paciente viene de una zona endémica, por ejemplo, para malaria, y te viene con una fiebre especial de este tipo, entonces ya de una vez sabe uno de que es importante anotarlo para pensar en esa enfermedad. Sí, señor. Lugar de procedencia, Sierra Nevada, porque estuvo allá en vacaciones, pero él nació en Barranquilla y vive en Santa Marta. Correcto. Ya. El paciente vive en Santa Marta, pero tiene que trabajar en Barranquilla y todos los días, los fines de semana, se va para su ciudad, que es Santa Marta. El lunes en la mañana viene para Barranquilla en la moto y en Ciénaga se accidentó. Lugar de nacimiento, Santa Marta Magdalena. Lugar de residencia, Barranquilla Atlántico. Lugar de procedencia, Ciénaga Magdalena, porque los hechos o el accidente ocurrió en Ciénaga. Entonces, el lugar de procedencia es muy importante, como Gaby citó ese ejemplo, que es interesante, sobre todo en esta región que es muy frecuente el dengue, el paludismo. En la época de que nosotros nos formamos, la gente, el dengue Barranquilla no era zona endémica de dengue, por ejemplo. Ya el dengue está en las ciudades, pero en la época de nuestra formación, el dengue estaba en otra zona y era importante saber de dónde procedía el paciente porque se había ido a la Sierra Nevada. Ahí estaba el punto de contacto donde se desarrolló la enfermedad. Muy bien. Otro punto importante en datos personales es la fuente de información, que a veces es directa, cuando el paciente mismo nos las dice, ¿ya? Y cuando nos lo da una tercera persona, que puede ser, por ejemplo, en pediatría la madre, ¿ya? O el vecino, la policía que encontró el paciente tirado y fue la que nos trajo. Desafortunadamente, cuando son esas circunstancias, la información es mala, porque no conocen muchos datos especiales, pero cuando la fuente es directa o de pronto un familiar muy cercano como la madre, el padre o la hermana, nos da una mejor información. Excelente, Gaby, tu participación con ese aspecto que diría yo que viene mancomunado la fuente de información con la credibilidad porque la fuente de información no fue directa sino indirecta, la dio la policía, pero la credibilidad es baja, 40, 30. Ya, en cambio, la fuente de información es la mamá, la credibilidad es 100%. Yo puedo dar credibilidad y ponerla buena, mala, regular. Estoy cualificando. Pero también la puedo cuantificar con porcentajes. 80, 90, 100. Incluso, muchachos, se puede dar el caso que usted, cuando esté hablando con el paciente, ponga credibilidad 100% y cuando llegue al motivo de consulta o a la evolución de la enfermedad actual, cambie y le ponga credibilidad mala, como me ocurrió a mí en uno de los sitios de trabajo. ¿Usted por qué viene? No, doctor, yo me quería ver el partido de Junior y América. Y le dije al helicóptero que me bajara en todo el centro porque yo iba a hacer el saque de honor, figúrese, 19 años, y este paciente es esquizofrénico. Y toda la información que me había dado antes de datos personales era veraz, confiable. Y le puse yo credibilidad de 100%, pero después se la cambié. Credibilidad, no 10, 20%. Era su mamá que estaba allá afuera y que él, por orden amenazante, porque la amenazó, le dijo, yo quiero entrar solo con el doctor. Ya, no entró la mamá, pero después nos dimos cuenta que era realmente un esquizofrénico y tuvimos que proceder al manejo de sedación para evitar cualquier acto violento. O como ocurre con los diabéticos, que a veces empieza todo este interrogatorio y el paciente está diciendo toda la información, inclusive drogas y todas esas cosas que toma. Y cuando llegas a los hábitos alimenticios, por ejemplo, en antecedentes, el paciente dice, no, doctor, yo no como con azúcar, yo no como. Y entonces viene la esposa y le dice, no, doctor, no, él no come, él es perfecto, esos son todos los medicamentos que se toma, pero no se los está tomando. Le hemos encontrado galletas, pudines, dulces guardados en la nevera o en el closet sin que nadie se dé cuenta y él es el que se los está comiendo y por eso es que está en la condición que está. Entonces a veces nos da la información y después nos damos cuenta que verdaderamente no es veraz porque está errada.
Ese es un aspecto muy importante, Gaby, el que acabas de citar tú, un ejemplo que me parece interesante y traer a la colación la necesidad a veces de guardar una relación 100% que incrementa en la credibilidad de los docentes cuando se suman dos cositas: información, preparación como docente, información, preparación como médico activo en el servicio de urgencia. Es una combinación muy buena como para conseguir aspectos importantes de credibilidad cuando uno está dando cierta información relevante con respecto a el ejemplo del doctor. Me parece interesante y creo, Gaby, que lo voy a copiar lo sucesivo, exacto, y es una de las cosas más frecuentes. El diabético no te dice a ti que él te dice que él sigue la dieta, pero la esposa sí dice, no, él antes de acostarse se toma una Coca-Cola. El doctor ya le echa azúcar a todo. Entonces yo le creo a la esposa porque la esposa está de pronto sumisa al mundo. No, correcto. Y ella está preocupada en este momento porque el paciente se recupere. Exactamente. Y que entre en razón, porque si no entra en razón no va a mejorar. Muy bien. Gaby, entonces ya hemos desglosado la gran mayoría de los aspectos de datos personales. Nos falta también averiguar la información del acompañante. Todo paciente debe tener un acompañante. Es una condición en todas las entidades por razones obvias. Se necesita pañales, se necesita ropa, se necesita algún elemento. También en la parte médica se necesita comprar un medicamento X o Y o comprar o se necesita transfundirlo. Se necesita sangre. Autorización de una tercera persona. Autorización de una tercera persona para efecto cuando hay una circunstancia que necesite entrar a cirugía el paciente. Correcto. Para hacer el documento que exige la ley, firmar los consentimientos. Los consentimientos informados, firmarlo para que esté avalado por el familiar. Ese familiar, usted coloca el nombre, el apellido, el número del celular, que a veces, Juan, Pedro Yude. Inclusive, si no vive con él, anotar la dirección donde vive este familiar. Muy bien, para allá iba la dirección. Pero para llamar a Pedro o a Pedro Yude, que es el familiar que lo acompaña, nosotros necesitamos el teléfono para llamarlo y decirle, ya le dimos salida, ven por tu familiar. Sí. Una información. Es frecuentemente que ocurra que, por ejemplo, sobre todo en nuestra ciudad, que familiares a veces inclusive están cansados. Uno a veces entiende que de pronto si tienes un familiar, un paciente que de pronto tú lo tienes, pero que no debería ser el cargo tuyo. Por ejemplo, que el paciente esté viviendo con la ex suegra, por ejemplo, o esté viviendo con la ex esposa, ya. Y entonces, suceden algunos eventos en donde a veces los familiares están cansados de tener ese paciente, lo traen a las instituciones, no dejan la información completa y se van. Y se olvidan del paciente y el paciente queda relegado en la institución sin ningún tipo de protección. ¿Ya? Y entonces trabajo social es la que se pronto tiene que esmerar y a veces hace unos trabajos imposibles de conseguir los datos del familiar que debería estar con ese paciente para que vaya por su paciente en el caso que ya tenga la salida, por ejemplo. Así es. Como dato personal también se agrega la consulta si fue voluntaria espontánea. Ajá, correcto. Si fue involuntaria, si fue orientada por un especialista. Un facultativo, exactamente. Ajá. O también si el paciente se negó a hacerlo y entonces fue forzado para llevarlo. Todo eso hay que ponerlo. A veces puede ser no voluntaria, pero aceptada por el paciente, porque el paciente no quería venir, pero el familiar le dijo, tienes que ir porque si no, no te mejora, y entonces el paciente accede en ese momento a... Correcto, entonces el título que le da el doctor, voluntaria no espontánea, muy bien. Papá, mira, te veo mal, estás respirando mal, ya es hora que vayamos donde el médico, sé que tú estás recibiendo un tratamiento, pero no te ha dado resultado, papi, vamos, por favor. Y entonces el papá o el señor accede a la solicitud de su hijo. Muy bien, y para cerrar este datico o esta parte de datos personales, conveniente poner Hospital Barranquilla, sala 4 o sala quirúrgica, cama 403. Importante esto, muchachos. Para poder ubicar al paciente específicamente. Sí, como un GP de eso para ubicar al paciente donde está específicamente localizado. Sí, y no utilizar palabras grotescas.
que son irrespetuosas. No es que el paciente de la 403 es un chicharrón, no señor. El paciente de la 403 es Luis Ángel Jaramillo Gutiérrez. Correcto. Y tiene un derrame en pleural. Sí. Tenemos que ser muy respetuosos, muchachos, ¿vieron? Porque usted no sabe el entorno que está en esa sala, si hay un familiar y usted está hablando de esa manera tan despectiva y grosera, que no es recomendable. Muy bien, pasamos a motivo de consulta. El motivo de consulta es la otra parte, uno de los puntos de la anamnesis. Aquí es la razón, como dice la ley, la razón por la cual consulta el paciente. ¿Cierto? ¿Verdad? Lo que motivó al paciente a acudir a la atención médica. Sí, señor. Entonces, si yo, como profesor de semiología, Gaby, yo puedo o quiero quitar la palabra razón, empiezo. Motivo de consulta es la razón por la cual consulta el paciente. Voy a quitar, como profesor, el doctor de semiología y yo, la palabra razón. Entonces, son los síntomas y signos por los cuales consulta el paciente. La razón es síntomas y signos. Entonces, usted no puede colocar otra palabra que no sea síntoma. Usted no puede colocar otra palabra que no sea signo. A tal punto que eso ha llegado a discusión. Correcto. Pero él comparte igual que yo. Si su profesor le está enseñando lo que le está enseñando, ese es el argumento que él tiene para después calificarlo. No, usted tiene que seguir lo que le diga a su docente, ¿no? Lo que le diga a su profesor. Pero aquí el soporte que usted le va a dar la razón al doctor o a mí con respecto a motivo de consulta está plasmado en la ley. Entonces, cuando llega el problema de responsabilidad médica, donde no puso realmente cuál era el síntoma y por eso su diagnóstico fue inequívoco, ahí es donde viene el problema. Ahí viene el ay. Porque, muchachos, creo que Gaby, no sé si ha tenido la oportunidad de asistir a audiencia. Sí, claro. Pero yo en la que he asistido, Gaby, he visto a los médicos realmente me da a veces, no sé, pena, sí, dolor. Dice patinando. Sí, se ven pálidos cuando el juez les dice, pero doctor, ¿usted por qué pone aquí una cosa en el motivo de consulta y acá pone otra cosa en el diagnóstico y el paciente se murió? O sea, frente a esas preguntas, el colega se ve impotente en cómo poder explicar cuál fue el error que cometió. Y ya el perito ya ha tenido en su poder la historia clínica que se le ha mandado el juez para defender a los familiares de la víctima. O del fallecido. Ya. Pero si usted pone eso mal y el paciente le dieron salida, eso se archiva, eso no pasa nada. Entonces, por eso el perfil de él y el mío, con tendencia a que ustedes no vayan a ser llamados a una audiencia y ahí sí es difícil que usted lo vaya a derrotar a él. Es difícil porque estamos soportados por la ley, que es la claridad que queremos hacer nosotros aquí haciendo. Y la norma que impone de cómo se debe hacer. Entonces, vamos a citar varios ejemplos. Me caí de un palo. David, ¿dónde está el síntoma? No, en ninguna parte. O sea, hay que poner, perfecto, señor, se cayó. Pero ¿dónde se golpeó? ¿Dónde le duele? Todo le duele la cabeza. Correcto. Ahí está el síntoma, dolor de cabeza. Estamos identificados, David, así es. Entonces, tenemos también... O por ejemplo, muchas circunstancias llega el paciente y hay médicos que pueden utilizar la palabra que dice el paciente. Por ejemplo, estoy apretado. Yo puedo poner entre comillas, estoy apretado. Muy bien. Y eso de pronto ya uno tiene claro que el concepto está relacionado con problemas respiratorios. Disnea. Correcto, con disnea. Y ahí está, y ahí cabe. Pero si el paciente utiliza palabras vulgares, debemos evitarlas. Por ejemplo, yo he visto historias donde dice, me duele el chocho. Me arde el caño para orinar. Y si hay unos términos que son adecuados para ponerlos, seamos elegantes, utilicemos palabras que puedan expresar la misma información y no estamos errando en ningún momento. Correcto. ¿A dónde queremos llegar? La literatura dice que se debe poner textualmente lo que dice el paciente, pero no todas las veces. Mire el motivo de consulta que acaba de decir el doctor con relación a esa vulgaridad. No podemos poner eso. 1, 2, yo. En el caso mío, eso no quiere decir que sea una regla de cumplimiento, un axioma, no.
Les exijo a mis estudiantes poner términos médicos, pero es para nutrir el léxico semiológico. Pero si me ponen, me duele aquí, entre comillas, está correcto. Sí. Correcto. Y es que de todos modos, lo importante es, si nosotros utilizamos, mientras más términos médicos utilizamos, va a estar más claro el síntoma que está presentando. Así es. Y esta parte, lo principal es el síntoma. Así es, Gaby. Entonces, con respecto al motivo de consulta, ya sabe, tampoco se pueden poner diagnósticos. Ajá. Bueno, y que no debemos exceder de 3 términos, o sea, de 3 síntomas. Mínimo, ¿cierto? Ahí eso es uno como mínimo y 3 como máximo. Así Va a haber pacientes que te dicen diarrea, vómito, dolor de cabeza, fiebre, dolor abdominal. No lo puedo poner todo. Le pregunto al paciente cuáles son los más importantes para él. Excelente. Y de esa forma lo describo en ese motivo de consulta. Y los otros los voy a poner como acompañantes a esos síntomas principales que me dijo el paciente. Muy bien, Gaby, exacto. Muy importante lo que acaba de decir el doctor con respecto al número de síntomas, porque hay pacientes que dicen, vea doctor, me duele los ojos, me rasca el oído, me rasca la boca, me rasca la nariz, además de eso tengo un dolor en el pecho. Ajá, ¿y desde cuándo le rasca la nariz? No, hacen 4 meses. Descarto eso porque eso no es una urgencia en este momento. ¿Qué es lo que le obliga en este momento? Bueno, doctor, el dolor en el pecho, dolor cordial. Y seleccionamos el más relevante, ¿ya? Entonces, Gaby, muy bien. Pasamos a evolución de la enfermedad actual. Sí. La evolución de la enfermedad actual, la norma dice que es la parte de la historia clínica donde usted debe caracterizar los síntomas y los signos que puso en el motivo de consulta. No, y que aquí debemos utilizar la parte gramatical, ¿ya? Para que relatemos esa información en forma adecuada. Utilizamos verbos, adjetivos, pronombres en forma adecuada y quede como un relato, no que sea una descripción numérica de síntomas. Le dolió dolor de cabeza tipo punzada, vómito en número de 3. No, algo relatado para que sea como un contexto como de un libro en donde estemos relatando una información. Correcto. Entonces, no sé por qué ponen en evolución de la enfermedad actual paciente de 27 años de edad natural procedente de Barranquilla. Si la evolución de la enfermedad actual, la norma dice que es la parte de la historia clínica que usted debe colocar los síntomas y signos y caracterizarlos. Correcto. En la ley dice que no debemos anotar cosas que no nos aporten información a ese relato de esos síntomas y signos que ya estuvieron registrados en la primera parte, que es los datos generales del paciente. Entonces, por eso, Gaby, en el manual que yo hice, yo me di cuenta, no sé si es el caso tuyo, que esta es la parte donde más se equivocan los estudiantes. Sí, porque confunden una cosa que es resumen de historia clínica o evolución del paciente, en donde yo puedo poner la edad y de pronto algunas cosas relacionadas con los datos generales del paciente, en donde voy a poner un resumen de historia, y entonces ahí sí debo anotar edad, porque de pronto si estoy leyendo nada más el resumen de historia clínica, no estoy leyendo todos los datos generales, como por ejemplo dirección de la casa, que no se pone en el resumen de historia clínica. Así es, no podemos colocar un resumen de historia clínica en la evolución de la enfermedad actual. Yo te decía que en el manual que hice y que agradezco a ti, le agradezco también al doctor Raúl Mendoza, agradezco a varios colegas que han participado y me han mandado información para cambiar algunas cositas, porque eso no es la panacea. El propósito nuestro es que saquemos un documento preciso, exacto y completo con la ayuda. Y que todos participemos y lo compartamos de forma similar. Correcto, y que sea como de idea. Exacto, para que el muchacho sediento o hambriento de conocimiento tenga unificado el criterio de historia clínica. Es una tarea dispendiosa, pero yo sé que tenemos en la universidad donde trabajamos excelentes coordinadores que trabajan para el bien y conseguir buenos resultados. A mí me gustaría que este conversatorio que tenemos lo hiciéramos con más colegas frente a los estudiantes, para de pronto entrar en razón en algunos aspectos y no venga el estudiante a clase a decir, es que eso me lo enseñó el profesor tal o X, que eso no es, no es conveniente, a mí eso no, por encima de eso está la ética y yo respeto mucho al colega.
Y por eso yo le digo que yo a los estudiantes le creo el 40%, porque ellos a veces dicen mentiras y exageran con todo el respeto, pero muchas veces sí dicen la verdad y han llevado evidencia de grabaciones donde el profesor le está explicando o diciendo de que la evolución de la enfermedad actual usted tiene que poner paciente de 27 años de edad, o sea, pone la edad, el género. No, y si pones 27 años ya esa es la edad. Esa es la edad. Por la palabra edad. Es una redundancia, sí. Correcto. Femenino. Ya. Natural y residente. O sea, eso es un resumen de historia clínica. La evolución de la enfermedad actual, si el paciente llegó con dolor, motivo de consulta, dolor, usted debe poner primero tiempo. ¿Cuándo empezó el dolor? Hace 5 días. Refiere al paciente que hace 5 días. Correcto. O cuadro clínico que se inició hace 5 días. O manifiesta el paciente que hace 5 días empezó a presentar. Y usted, acá como le digo yo a ustedes, mis queridos estudiantes, casar el hombre dolor con la mujer Alicia, que es la mnemotecnia que se utiliza para caracterizar el dolor. Aparición, localización, irradiación, concomitancia, intensidad y alivio. Pero, ojo, estoy de acuerdo también con la participación de algunos colegas que le agregan a la Alicia la T. Alticia, muy bien.